de encasillarla, creo que es una película que no puedes decir que es de drama, o es de amor, o es de misterio, o es de investigación, o es de nada, porque es de todo. Entonces, para empezar con una cita de la de la Divina Comedia de Dante respecto a algo que le tiene miedo a los bosques. Y de hecho cito, literal dice algo como, es tan amarga la selva, casi cual la muerte, más por tratar del bien que allí encontré, de otras cosas. Un poquito irónico esto, ya que el final de la película termina en un bosque donde precisamente el recién esposo de su amada se suicida y este le abre las puertas ahora sí que para estar con ella, pero pues lo primero que hace es ahorcarla. Algo que los ahorcamientos, dicho sea de paso, toca de quicio, y eso es algo interesante. Cada personaje de toda la película tiene una locura propia. El señor está traumado con su trabajo, la mamá y la hija y la mamá se la pasan peleando, la que los ayuda está como bien, igual, cada quien tiene una locura. Para empezar, bueno, ya empecé. La música de la película también está muy fea. No me gustó la música que utilizaron. Siento que está demasiado romántica. Parece película o bueno, parece música así como demasiado éxtasis, muy bella, muy de computadora y siempre lo mismo, un pianito, violines y se acabó. Entonces, para empezar, la música está horrible. Todo lo demás me Salvo, gustó. Entonces, salvo, pasa de ser una película, sí, salvo qué música. ¿cómo? ¿Cuál es el tema de la... Ah, no, salvo toda la película, todo me gustó. No, pero la Bueno, música, hay una cosa, pasa de ser una película con por amares eso te las dejé. imposibles. Ajá. Bueno, termina. Ok, bueno, sí, pasa de ser una película con muertes de animales, ahorcamientos, obsesiones de parte de todo el mundo, amores imposibles, triángulos amorosos, y creo que es una película donde el director, Zulovsky, o nos va a hacer todo lo contrario en lo que tenemos en la actualidad. O sea, todas las personas aquí literalmente explotan sus emociones al millón. Literal, están comiendo y cualquier motivo puede ser algo necesario para gritarse entre ellos y luego volver a la nada y seguir platicando como si nada. Busca destacar las emociones de cada personaje en una sociedad actual donde nosotros hacemos todo lo contrario en la vida real. Ese es para mí el resumen. El tipo busca explotar a todos, que todo lo que hagan, porque literalmente nada lleva a los temas que vimos, lo de las investigaciones, lo de las obsesiones, nada tiene un fin, nada tiene algo clave, no nos lleva a nada, nada busca un fin, todo se queda ahí. Pero sí podemos ver claramente la obsesión de cada uno de los personajes. Ujú. Y Muy pues bien, muy bien. hay que esperar el final. Y Hay que tiene esperar dos el final. finales, ¿no? Sí. No tiene final, de hecho, ¿no? O sea, como que justo juega con esa Sí, idea, que ¿no? también, que está en el escritor, está inspirada en un libro de un escritor polaco, que también decía eso. Sí. Pero lo que es muy interesante es que si lees el libro y ves la película no tiene nada que ver. O sea, realmente lo que hace Zulaski es apropiarse de las sensaciones del libro y tratarlas de hacer cinematográficas. Y un poco, o sea, el escritor decía eso, que él nunca sabía cómo terminar sus libros, y Zulaski también decía siempre que no sabía cómo terminar sus películas. Entonces también por eso hace esta como, ¿no? Como Hablan de él en la variación, película, ¿no? ¿no? ¿Eh? Sí, justo. Como una variación del final, ¿no? Que al fin, pues, bueno, que se Sí, queda como hablan de él en abierto. la película. Sí. Pero además empieza a ser también como una cosa muy interesante porque es como también un ejercicio de eso que se llama, que no me gusta, metacine, porque al final también puede ser, o sea, como que no sabes si es el final o si es el final de la novela que está escribiendo. Si es el final de la película, es el final de la historia de ellos o es el final de la novela Claro, que está escribiendo. los dos. O cuál fue cuál, pero te deja Claro, los no, como dos. que ahí es indiscernible, pero un poco juega con esa idea, ¿no? Muy bien. Katia, Pues yo lo que quería comentar era en relación a el ejemplo musical que puso de Nina Hagen y a mí realmente me encantó y o sea, realmente como que de entrada, sin pensarlo mucho, me fascinó todo, o sea, la música y también su imagen y su maquillaje y todo, pero ya conforme iba transcurriendo el video y toda bueno, su interpretación, le encontré mucha relación con
con justamente lo que estábamos leyendo de Schoenberg, con lo que tocó, y el expresionismo y todo eso, como que realmente le encontré mucha relación al expresionismo y desde lo que hace con la voz y con las expresiones faciales, me encantó, era como una pintura impresionista totalmente su cara, y pues lo que sucedía con la música y con su voz, que obviamente es impresionante como la capacidad que tiene ella como cantante, pero justo me recordó mucho a la manera en la que se trata la voz en Pierrot Lunaire incluso. Y no sé, me volvió loca, como que vi 20,000 veces ese video y luego vi otros 1000 videos de ella, me encantó. Muchas gracias por ponerlo, maestra. Ay, no, qué bueno, ya se me chinó la piel. Ese fue mi soundtrack de la mañana. Siempre, no puedo evitar como leer, o sea, justo pasé de Nina Hagen al Pierrot. Me encanta, sí, yo también, de hecho, los escuché juntos, yo también. O sea, yo creo, bueno, ahorita ya lo discutimos si quieren más también, pero yo creo, o sea, es que eso, sin Schoenberg no hay Nina Hagen. Claro. ¿No? O sea, porque también no es de que sea una improvisada, es una cantante alemana, de punk además. Pero obviamente tiene una formación clásica, ¿no? Luego te da una cuenta escuchándola, ¿no? Pero mucho de lo que está haciendo, sí, ahí está el gesto de Schoenberg, ¿no? Porque Schoenberg también, o sea, digo, tenemos una idea de Schoenberg también, como ya muy academicista, ¿no? Pero él decía, por ahí leí alguna vez, que es una cosa que me gusta mucho, que decía él que él esperaba que la gente tarareara su música. O sea, no estaba así como, ay, mi música así que sea como, ¿no? Para unos cuantos, ¿no? Sino que tenía esta idea y creo que eso está en Nina Hagen, o sea, no hay Nina Hagen sin Schoenberg, o sea, sí creo que y también la relación de la voz con la instrumentación, o sea, como que hay una serie de cosas que yo también o sea, qué bonito que lo dices, Katia, porque yo también sí lo siento en el Pierrot. Pues qué bueno que también lo dice usted, porque yo ya estaba pensando si estaba enloqueciendo o alucinando. No, pues no, por eso dije, no, pues voy a escuchar a Nina Hagen, pues les voy a poner a Nina Hagen a ver qué piensan, porque para mí está todo ahí, pero, y pues luego a ver si me puedo escuchar el Pierrot también, porque pues obviamente me lleva como a esa misma relación que hiciste tú, me parece muy bonito. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Witsi, que nos va a exponer, ¿no? Y ahorita seguimos platicando del señor Schoenberg. Hola. Hola, Witsi. ¿Puedo compartir mi pantalla? Dame un segundo. Ya estás. Ahora sí. A ver. El otro también, que sin eso, bueno, sin Schoenberg, no hay Santa Sabina. Bueno, saben que hoy es el aniversario luctuoso de Rita Guerrero, que si no saben quién es Rita Guerrero, pues tendrán que poner a investigar, porque es una figura muy importante no en la música culta, obviamente, pero sí en la música, en el rock mexicano, y además una figura femenina, política, muy importante, creo, en la historia contemporánea del país, ¿no? Y que también justo lo que hace con el trabajo de la voz, pues también creo que no se podría pensar sin alguien como yo. Pero bueno, hablamos después de los ejemplos. Ok, Witsi, te oímos. Ok. A ver. Sí está prendido mi micrófono, ¿verdad? Sí, ya. Bueno. Arnold Schoenberg nació en 1874 en Viena y falleció en 1951 en Los Ángeles. Primero voy a hablar sobre sus primeros años. Él es judío, bueno, fue judío, sus padres eran comerciantes, fue el segundo hijo y fue autodidacta. A los 8 años él comenzó a estudiar violín y a componer sus primeras obras, ¿no? Algo que a mí me encanta de él es cómo alguien puede ser autodidacta, ¿no? Yo la verdad es que siempre he tomado clases y no creo que hubiera salido de mí algo autodidacta como lo ha salido de muchos virtuosos. En 1890 fallece su padre por influenza pulmonar y entonces tiene que entrar a trabajar al banco como aprendiz en, no sé si así se pronuncia, Werner & Co. Sus influencias musicales de los primeros años fueron Brahms, Schumann y Hugo Wolf. Durante este periodo de su vida también conoció a Alexander von Zemlinsky. Era un
amigo suyo, tenían la misma edad, y fue él quien le enseñó teoría musical. Schoenberg dice de sus primeras composiciones: todas las composiciones que escribí antes de los 17 años no son más que imitaciones de la música que me era accesible. El siglo XX, la primera década. A partir de 1900 empieza a intercalar la docencia con la composición. En 1901 se muda a Berlín porque consigue un trabajo en el Bundestheater de 1901 a 1903. Este teatro fue el primer cabaret literario que hubo en Alemania. Y en 1901 también contrae matrimonio con Mathilde Zemlinsky, que es la hermana de su profesor de música. En 1902 ingresa como docente al Conservatorio Stern porque entra como suplente. Y en 1903 regresa a Viena a dar clases en el Reformschule. Ese mismo año también gana la beca Liszt, gracias a Strauss, bueno, no gracias a Strauss, pero fue alguien de los que abogó por el trabajo de Schoenberg. También conoce a su amigo y mentor Gustav Mahler. En 1906 se introduce al mundo de la pintura y ahí conoce a Kandinsky. Podemos escuchar, bueno, puse el link sobre la música que me gustó, pero no sé si la escuchamos o si sigo con sus datos de vida. Sonia. Escuchará bien, es que luego suenan bien mal. Por eso les digo que las pongan primero en el grupo. Ah, ok. Bueno, si no, mejor luego las pongo en el grupo para que no Sí, vaya... luego aquí pues soy así como desfasado y así. Una catástrofe, ok. Una catástrofe. Bueno, esta pieza, no sé si se pronuncia así, si alguien habla alemán, por favor, corríjame. Esta pieza, el Gurlieder, fue, bueno, significa canciones de arrullo, fue con la que ganó la beca Liszt, con textos de Jens Peter Jacobsen y la traducción al alemán de Robert Franz Arnold. Es para 5 voces, narrador, coro y orquesta. Este es uno de sus retratos de su hijo George y es óleo sobre cartón. Y en 1904 comenzó a dar clases particulares a 2 compositores muy importantes que forman la Segunda Escuela de Viena, a Alban Berg y a Anton Weber. En 1911 regresa a Berlín. Regresa como profesor en el Conservatorio de Stern. En 1911 también termina su Tratado de Armonía. Y en cuanto a la música, en 1912 Pierrot Lunaire, que acaban de poner también en el grupo, ¿no? Ahorita. Es un ciclo de canciones de 21 poemas de Albert Giraud. Y con esta pieza, digamos que, no sé si decirlo así, pero comienza como su carrera de renombre como compositor y realiza una gira a Austria y Alemania, en donde él mismo es el director. Y esta pieza, como ya mencionaron, pues es atonal, todavía no es dodecafónica. Y con la pieza que alcanza como su reconocimiento internacional son las 5 piezas para orquesta que lleva hasta Londres. Estos son algunos de los cuadros de Schoenberg y Kandinsky dice sobre ellos: los cuadros de Schoenberg se dividen en 2 tipos. Unos son personas, paisajes, pintados directamente de la naturaleza. Los otros, cabezas intuitivamente sentidas que él llama visiones. Estos 2 tipos son aparentemente diferentes. Internamente provienen de una y la misma alma, que se hacen vibrar una vez por la naturaleza externa y otra vez por la interna. Esta es una de sus visiones. Él tenía también muchos autorretratos. Este es uno de sus paisajes y esta es su segunda esposa. En 1915 regresa a Viena, pero es reclutado por el ejército austriaco. Y bueno, en 1917 comienza un seminario de composición en la escuela Schwarzwald que dirigía la pedagoga Eugenie Schwarzwald. Estos colegios, digamos que son históricamente muy importantes porque recordemos que en esa época las mujeres no tenían acceso a la educación como lo tienen ahora.
Y lo que esta pedagoga quería era que las niñas tuvieran la misma calidad de educación que los niños. Entonces contrató muchos científicos y humanistas, artistas de renombre de esa época. Y bueno, ahí Schoenberg fue en donde estuvo enseñando a más de 100 alumnos en estas escuelas. En 1918 funda la Asociación de Actuaciones Musicales Privadas, que tenía como finalidad presentar, crear un espacio para presentar la música nueva. Tenía una estructura poco convencional y parte de sus características era que el programa se presentaba semanalmente, pero era secreto para garantizar la asistencia del público. Público por así decirlo, porque en realidad eran conciertos privados que solo eran para los miembros del club. Existía la prohibición de las expresiones de aprobación o desaprobación de las piezas con la finalidad de proporcionar un conocimiento real y preciso de la música moderna. En 1920 pasa un año en Holanda enseñando de manera particular. Y en 1921 comienza sus primeras composiciones con la técnica dodecafónica. Aunque creo que él en realidad no le pone ese nombre, pero bueno, así la conocemos. Estas 4 piezas son de las principales o de las primeras que compuso con su nuevo método. Son las 5 piezas para piano, que se compusieron casi al mismo tiempo que la suite para piano opus 25. Otra cosa interesante de la música de Schoenberg son las dotaciones que ocupa. Por ejemplo, en la serenata opus 24 ocupa clarinete, clarinete bajo, mandolina, guitarra, violín, viola, violonchelo y voz masculina. En 1933, el gobierno aprueba la ley para el restablecimiento del servicio civil profesional, que da autoridad al gobierno de quitar de sus puestos de trabajo a las personas judías. Entonces, pues, comienzan, toman el poder los nazis y empiezan, pues, el desplazamiento de los judíos, ¿no? Su recorrido, cuando sale de Viena, se dirige hacia España, en donde nace su hija Dorotea, que es hija ya de su segundo matrimonio. En 1923 fallece Matilde Zemlinsky, que por ahí Trías menciona, ¿no? La relación tormentosa que tuvieron porque le fue infiel con un pintor, el pintor se suicida y él queda como muy dañado emocionalmente después de este suceso, pero en 1924 conoce a su segunda esposa. Bueno, después de España se mueve a París y finalmente llega a Nueva York en 1933. Cuando llega a Estados Unidos, el primer lugar en donde enseña es en Nueva York. Y finalmente se muda a California, a Los Ángeles, consigue un puesto como docente y trabaja ya hasta su jubilación de 1936 a 1944. Sus años en Los Ángeles, que son los últimos de su vida, da clases a 6 estudiantes privados en los que destaca John Cage. En 1937 nace su cuarto hijo. En 1941 obtiene por fin la ciudadanía estadounidense. Tiene más hijos. Y en 1945 es presidente honorario de la Academia de Música de Israel en Jerusalén. Finalmente muere en 1951. Y él dice sobre su música: algunas personas dicen que mi música no es hermosa. Si otra música es hermosa, también lo es mi música. La gente podría entender la nueva música si tan solo creyera en ella, porque la fe es la primera condición para la comprensión. Y bueno, eso es todo. Olvidé mencionar que en 1911 Kandinsky lo invita a formar parte de, no sé cómo se pronuncia en alemán, pero en español es algo así como El Jinete Azul, que es un movimiento en donde los artistas buscan la igualdad de derechos de las distintas manifestaciones artísticas. Eso es en 1911. Y a mí me parece como que toma esta premisa para desarrollar su
pues su técnica dodecafónica, ¿no? Que trata sobre dar un nivel de importancia equitativo para las 12 notas que conocemos. Y si alguien tiene interés en buscar más información sobre Schoenberg, esta primera página es del Centro Schoenberg y está muy interesante. Trae pues una colección de fotografías de su vida, su biografía, enlaces de su música, muchas entrevistas que le hicieron a lo largo de su vida y textos de críticos que hablan sobre él. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, para las próximas exposiciones me gustaría más también como que hablaran justamente de las ideas, ¿no? De los compositores, o sea, un poco, o sea, está muy bien, muchas gracias, Gucci, por la presentación. Y, pues bueno, o sea, creo que hay una de las cosas bueno, ustedes saben mejor que yo, es que no, ahorita vamos a ver guías. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Para que los vea todos. ¿Quieren decir algo? Creo que una de Respecto las a cosas... perdón, discúlpeme. Iván, Respecto a la exposición o a la lectura. a la exposición y a la lectura. Ah, A todo. ¿No? Witsi, por favor, déjanos de compartir tu pantalla. ¿No? Ay, es que no sé cómo, perdón. Eso intento. Pues ahí donde le picaste. A ver, déjame ver. Si lo puedo Debe de haber como una opción casi arriba de la pantalla que diga arriba de la dejar de pantalla, compartir. salir o dejar de compartir, ¿no? Ay, perdón, eso intento, pero no sé por qué me aparece de nuevo como si la fuera a recompartir. No me dice cómo dejar de compartir. No sé si, ay, bueno, es que ya he tenido problemas con mi computadora, perdón. A ver, yo lo hago, a ver si me deja. Sí, ay, gracias. Ya, sí. Ya. Listo. Ajá, Iván. ok. Bueno, respecto a la lectura, y tal vez un poco con lo que decía la compañera, bueno, no entiendo por qué Trias, o bueno, no sé, es mi entender, no sé si esté mal, pero siento que decía que Schoenberg llega un momento donde no se estanca, pero ya no se ve esa genialidad en sus obras, ¿no? Después de esta obra, ay, lo anoté aquí, Moisés, hasta la escuché, y Alan, o no me Moisés y acuerdo. Aarón, que le dejé ver la Ajá. película de los Straub, Iván. Y Perdón, nadie es la vio que, seguro, ¿no? perdón, es que solo me pasan las lecturas porque como falté la primera clase, perdón, estaba malito, Pues me hubieras dicho qué película. perdón. Bueno, entonces, bueno, sobre Moisés y Aarón, y pues realmente dice el autor, bueno, lo que yo entendí, no sé si en mi discernimiento está mal, pero yo entendí que ya después Schoenberg ya no tiene como esa genialidad, ¿no? Y que llega como esa cúspide donde ya todo es, pues bueno, bonito, ¿no? Y que renace ese Schoenberg genial cuando le va mal, ¿no? Incluso hay un parrafito donde dice, ¿será verdad que el arte es tanto más intenso y verdadero cuando mayor sufrimiento expresa o cuando más negatividad arrastra, ¿no? Y eso así como que me llegó aquí, estaba yo con mi primo, tenía un dilema con una moto y así, y veía su cara y todo, y lo extrapolé a lo que debió haber sentido Schoenberg, ¿no? Al saber que pues le ponían el cuerno y luego con un pintor que pues que le enseñó, ¿no? Hay cosas así, es como de, ¡ah! ¿No? Qué fuerte, ¿no? Y bueno, no sé qué podría decirse respecto a lo que él quería expresar, ¿no? Yo siento, y aparte, bueno, el autor dice que él lo que sus composiciones eran para que él se expresara, ¿no? Y yo puse en mi libreta así como de, bueno, y no ese es el fin por la que componen, o sea, quiere desahogarse de alguna manera, ¿no? No sé, yo lo creo así, ¿no? Y hasta le puse, si no, como para qué compone, ¿no? O está mal, o según quién no tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, pues no sé, eso es lo que quería decir. Ok, gracias, Iván. ¿Emma? Hola, buenas tardes a todos. Hola.
Pues se me hizo la lectura y teniendo un punto de partida a través de la exposición. Creo que cabe resaltar que es muy importante este acercamiento. Ay, disculpen los perros. Es muy importante esta parte donde Schoenberg es autodidacta, ya que pienso profundamente que este acercamiento no solo a la música, sino a cualquiera de las disciplinas existentes, te crea una apertura muy distinta a que si todo el tiempo estás encasillado a lo que te enseña de forma académica alguna institución o algún profesor. Creo que esta parte es fundamental en el desarrollo de lo que es Schoenberg. Yo principalmente estoy más acercado a su tratado de armonía, porque lo voy a utilizar un poco para lo de mi tesis, pero hay una parte muy interesante que él dice en el tratado, que es de que su tratado lo hace a partir de la experimentación, es decir, él lo hace por las necesidades que le surgen a él como profesor a la hora de enseñar. Entonces, esta parte es súper interesante porque, por lo menos en mi caso, al yo ser guitarrista, músico también, de esta misma manera me surgen dudas y uno solo se ve inventando sus cosas, ¿no? Y creo que Schoenberg utiliza esta parte súper bien, no solo en su tratado, sino en sus composiciones. Y se me hizo también interesante el concepto de trías, que es como muy bíblico, de hecho, muy exódico, muy libro del Éxodo, hace referencia a Moisés y Aarón, y creo que es esta parte de cuando alguien pretende, o no, bueno, no pretende, sino que encuentra una forma de expresarse distinta a lo que se estipula en el momento, por eso Schoenberg fue muy criticado por sus obras, pero creo que Schoenberg encuentra esta forma de expresión y hace de ella un nuevo método, ¿no? Por eso es muy exódico, porque es como si le entregaran las tablas a Moisés, bueno, ahí está lo nuevo, ¿no? Y eso es lo que hizo Schoenberg, ¿no? A final de cuentas, creo que, creo que Trias es muy acertado en esa parte. Gracias, Emma. Witsi, y ya luego sigo yo. Luego sigo yo y luego le sigo dando la palabra. No, es que justo esto que acaba de decir el compañero Emma, también lo pensé cuando estaba leyendo la parte de su biografía en la que es autodidacta, Sí. en cómo, y que me recordó también a Adorno, de cómo las escuelas van, o sea, formando y estableciendo, y cómo Schoenberg al iniciar, digamos que su educación musical formal de adulto, no tenía estos prejuicios o sí, estos prejuicios que le permitieron mirar o pensar la música o escucharla de otra manera que a lo mejor no hubiera pasado si él hubiera iniciado su educación musical con un profesor de manera académica a los 8 años, ¿no? Sí, ya. Sí. O sea, que hay una cosa muy importante. Yo siempre digo que en Schoenberg lo que pasa es justamente el hacerse, lo que siempre hemos dicho todo el tiempo, todo el año, ¿no? Hacerse de una manera radical esta pregunta, ¿por qué es la música? Pero al hacer esta pregunta, ¿por qué es la música? Pero que además tiene que ver con todo el ambiente de la época. También ya lo hemos hablado, ¿no? O sea, como, ¿qué es el gesto? Y que además es algo que se puede ver muy claro. O sea, como lo podemos oír en Schoenberg, lo podemos ver en Kandinsky. Kandinsky, o sea, que eran grandes amigos, ¿no? Los dos. Kandinsky también era músico y pintor. Y Schoenberg no va a ser tan buen pintor, o sea, pero está la misma pregunta, chicos. O sea, ¿qué es o sea, esta pregunta, ¿por qué es la música? Va a lo elemental de cada arte. Así como Kandinsky va a decir, la pintura es la línea, es el punto, es el color, Schoenberg lo que va a hacer es decir, pues son los dos sonidos. ¿Sí? Y en ese sentido es volver como justamente a la materia, pues a la materia de la música, anterior a que la música se vuelva un lenguaje. Y por eso genera, pues bueno, de ahí sale pues toda la cuestión de lo atonal. Esto que dicen de Moisés y Aarón era muy importante, o sea, porque es la ópera que él hace, es una de las óperas que hace, y que justamente, pues les decía que él, los Strauss, de manera magistral, justamente la ponen en escena, ¿no? Porque también por la importancia que va a tener esa relación entre la música y la palabra, y lo que se está pensando en términos de esta reformulación, tenemos que decir, de la música, o de
Pues un poco lo que está haciendo, que es un poco lo que ya se ensaya, no en la imaginación sonora, que fue lo que les dejé. En el Canto de las Sirenas, todo el capítulo dedicado a Schoenberg es un capítulo dedicado al Moisés y Aarón, donde justamente lo que está haciendo Trías, como un poco lo continúa acá, es seguir jugando con esta, o sea, tomar como metáfora las figuras de Moisés y Aarón, ¿no? Como aquel que tiene las tablas, es decir, esta nueva forma de pensar la música, ¿no? De, a ver, la música ahora va a ser, ¿no? Pero también porque conoce profundamente, si no, también lo puede hacer un tratado de armonía, porque conoce perfectamente la tonalidad, es que puede después plantearlo atonal, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Y eso, o sea, pero también la cuestión del sonido, o sea, necesita, o sea, eso necesita también, ¿no? O sea, como esta palabra que está en la escritura, pues también necesita ser compartida, y aquí hay una cosa que es un poco lo que dije hace rato, que en Schoenberg hay una intuición también, que después obviamente en John Cage eso va a estallar, porque John Cage digamos que va, o sea, sí, Schoenberg dice cuál es el elemento, las partículas estéticas de la música, y dice, son los 12 sonidos, o sea, Cage va a decir, pues no, es el silencio, ¿no? Y justamente de ahí ya no es lo atonal, sino lo pantonal, es decir, que todo es sonoro, ¿no? Ahí hay esta radicalidad que tiene, que va a tener Cage, pero que viene justamente de Schoenberg. Pero hay otra cosa que también hermana a Schoenberg y a Cage, y que yo creo que es una cosa que no se dice tanto, pero que Schoenberg lo que está haciendo también es desautomatizar la escucha. O sea, el atonalismo supone una desautomatización de la escucha. Escuchar de otra manera. Esto que después en Cage va a ser muy claro, esta cuestión del oído abierto al mundo, ¿no? Y que después, bueno, Schaffer y todos estos van a seguir, ¿no? Pero justamente esto es muy importante, chicos, porque ahí hay una conciencia en Schoenberg de que la escucha es algo que se genera. Y él lo está creando, y que ahí es donde no lo hemos entendido. O sea, que se genera justamente, que lo comentamos creo la sesión pasada también, o sea, pues es producida también por eso, ¿no? Pues no nada más por la música, sino aquí en este caso ya también por la tecnología, ¿no? La tecnología también va a generar una forma de escucha, ¿no? Y entonces, él está generando un método diferente, pero es un método para él. Y ahí es donde todo el mundo se equivoca, porque él no está diciendo, ahora todos vengan y síganme a mí, ¿no? O sea, creo que ahí sí no, o sea, sino más bien algo que todo músico tendría que hacer. Preguntar de esa manera radical, porque es un poco lo que decía Emma, ¿no? O sea, como también, esa pregunta que quizás justamente se la puede hacer de esa manera radical, porque no está tan comprometido con el discurso académico, ¿no? Y ahí sí tienen razón, o sea, porque él llega un poco también por la intuición de la propia música, y esto lo va a llevar a generar también, también mucho de lo atonal, ¿no? De la música tonal en Schoenberg, tiene que ver con pensar, o sea, les decía, esta misma línea de las vanguardias, ¿no? Así como en Kandinsky, todo el arte que llamamos abstracto, ¿no? Lo que hacen es eso, ¿qué es lo pictórico, ¿no? Que no es representación. También acá tenemos una música que no es representación, que esa es la idea de música absoluta de Schoenberg. Una música que solo es música, que no nos está expresando un sentimiento, una emoción, o sea, que también por eso rompe con toda la música anterior. Sino que es una idea, pero es una idea que tiene una forma sonora. ¿Sí? Que es sensible, o sea, lo que no hay que confundir es abstracto con quién sabe qué, lo abstracto es la sensación, ¿sí? Y justamente estas otras formas de articular, ¿no? Y de generar otro tipo de experiencias sonoras. O sea, creo que eso es muy importante también cuando hablamos de Schoenberg, ¿no? Y que después va a estar muy vinculado, chicos, y que esto está muy vinculado también al texto de Adorno. O sea, Adorno también, o sea, estudió música, era de una familia adinerada, amigo de Benjamin. También, igual que Schoenberg, pues también se va exiliado, es un poco obviamente más joven, un poco más joven que Schoenberg, estudia con Schoenberg. Se va pero también estudia filosofía, ¿no? Se va también a Estados Unidos con los otros miembros de la escuela de Frankfurt, y eso obviamente, pues casi todos sus textos están como inspirados en Schoenberg. A Schoenberg le abominaba la música que escribía Adorno, pero digamos que sí hay una serie de elementos comunes, y para Adorno lo máximo es Schoenberg, ¿no? Y no entiende nada de Stravinsky, ¿no? Que eso es así como, ¿qué te pasa, no? Pero bueno, pero ahí se pueden dar cuenta también un poco que estas líneas problemáticas que también está planteando Adorno, también de cierta manera están en la música de Schoenberg, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de escuchar de otra manera, no? Ok, Katia, ahorita sigo con... Pues mi comentario surge también en relación a lo que estaba diciendo el compañero, que
que comentó primero, sobre lo que decía Trías en la lectura, de que pareciera que la música de Schoenberg era mejor conforme estuviera ligado como a su tristeza personal y a las tragedias que vivía en su vida personal. Y yo esto lo ligo un poquito a que justamente la música de esa época en la que vivió todas esas tragedias, pues es la música que tiene un lenguaje bastante expresionista. Y pues desde luego que eso es algo que en todos estos movimientos en general como de principios del siglo XX, pues están bastante basados en la subjetividad también, como era el caso del surrealismo y de lo abstracto y todo eso. Y esto es algo que me despierta a mí una duda sobre un tema que me da mucha curiosidad, de hecho, que es entender en qué momento o por qué razón cambió la búsqueda artística y filosófica de ser estos intentos por acercarse al absoluto, como sucedía en el romanticismo y en la filosofía de Schopenhauer, que hasta llevaba a la idea del rechazo del individuo por la búsqueda de un ideal mayor, y se veía al individuo como un impedimento para alcanzar esto por su subjetividad y todo eso, y en qué momento es que se transforma justo en buscar explorar esta subjetividad, como lo hacen estas corrientes del siglo XX, que incluso tienen mucha relación con la psicología y la búsqueda del inconsciente, como es el surrealismo, por ejemplo. Y en qué momento es que, y bueno, y por qué razón deja de enfocarse la búsqueda artística hacia lo externo y como lo absoluto y lo más allá de uno, y se torna más hacia como la subjetividad y explorar al individuo incluso un poquito. No, es una excelente pregunta. O sea, mira, hay una diferencia, ¿no? O sea, como que aquí, digamos que las vanguardias son muchas, ¿no? Creo que tenemos más conocido al surrealismo, pero por ejemplo, que tenemos que pensar más bien, más que el surrealismo, bueno, como decías, el expresionismo, o sea, como el expresionismo es una crítica también, que eso es como muy interesante, porque, bueno, hay diferentes movimientos que están como, yo creo, también a la base de lo que va a estar en la música y que un poco en Schoenberg también, que es una experiencia similar. Por ejemplo, la no objetividad, que es una vanguardia de la que casi no se habla, ¿no? La no objetividad que, pues, es esta generación de pintura y que un poco los cuadros que vienen mucho también del expresionismo, ¿no? Se desprenden, o sea, casi todos pasan un poco por el expresionismo, pues después empiezan a hacer otra cosa, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en Otto Dix, en Gross, ¿no? Que son contemporáneos de Schoenberg, ¿no? Y también de Kandinsky, pero digamos que son diferentes líneas, ¿no? Que tienen que ver mucho con esta crítica a la modernidad y, por ejemplo, con la crítica, o sea, ahí sí hay una crítica muy clara, o sea, la no objetividad, o sea, es como toda una crítica a lo que pasó en la guerra. Y un poco están como denunciando justamente el horror de la guerra. Y un poco también son los que están haciendo como son una especie de cronistas pues de la vida contemporánea, de la vida moderna. Yo creo que en eso se convierten muchos artistas, más que una cuestión de la subjetividad, o sea, los que tienen muchos son los surrealistas, ¿no? Pero pues porque Breton, o sea, y más que los surrealistas, pues Breton y Dalí, que pues eran los más ególatras que había en el universo, ¿no? Pero justo, creo que no, creo que mucho la vanguardia, y justo ahí es donde está también este replanteamiento de Schoenberg con lo atonal, tiene que ver con pensar, otra vez, no solo pensar, esto lo vimos la sesión pasada, y que el Blue Writer del que habló ahorita, o Writer, ¿no? Como del que habló Witzy ahorita, es muy importante. Entonces, este vínculo entre la pintura, la poesía, la música, ¿no? Ya lo habíamos hablado, o sea, cómo hay pues estas diferentes contaminaciones figurativas, pensar la especificidad del arte, pensar, ¿no? También las relaciones con las otras artes, pero también es esta cosa de liberar la forma artística de cualquier forma de representación. Es decir, que la música sea música. Eso es lo que estamos viendo en Schoenberg. Que la música no tiene que expresarlos. Aquí hay una crítica a la subjetividad muy fuerte. No expresa los sentimientos humanos. Expresa, y hay una cosa que yo siempre la vinculo con Heidegger, que es justamente que es un habla originaria, pero que no tiene que ver con nuestra relación, o sea, que no tiene que ver con una relación objetual con el mundo, ¿sí? Sino que crea algo, o sea, que no contiene, o sea, que genera su propio cosmos, es lo que quiero decir, ¿sí? Y eso les interesa mucho, o sea, yo creo que eso está, por eso
si tú ves los cuadros de Kandinsky, ¿no? Pues, ¿qué son los cuadros de Kandinsky? Es lo puramente pictórico. Que además eso es una de las cosas que no, siempre pensamos como en la relación, no, bueno, no sé siempre, ¿no? O sea, bueno, en la relación Schoenberg-Kandinsky, que siempre está ahí, ¿no? Y yo siempre he pensado, que eso es igual una locura mía, ¿no? Pero que una locura que pueden aprovechar, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de cuadros de Kandinsky que tienen que ver con la música. En los títulos, ¿no? Así uno, ay, no, es que no me acuerdo los títulos, pero, o sea, justo así son como, que para mí son como partituras, o sea, como muy cercanos a lo que ahora son las partituras, lo que decíamos que ya no son partituras, sino que son diagramas, ¿no? De la música contemporánea, y que sería un gran trabajo que alguien, en lugar de ver eso como un juego, que es mucho también lo que va a hacer John Cage, muchos de las partituras de John Cage son como cuadros, ¿no? ¿Cómo tocar eso? Porque también una de las cosas que pasa en el Blue Writer es justamente eso, la relación del color y el sonido. Por toda la cuestión que hablamos también, ¿te acuerdas, Katia? En una sesión anterior, sí, claro, de la anestesia, ¿no? Claro. Que les interesa mucho eso. Pero otra vez, pero el color como color, ¿no? O sea, el sonido, o sea, estas partículas o moléculas estéticas que no tienen un significado fuera de ellas mismas. Pero que no quiere decir que no tengan sentido, ¿no? Déjame poner la luz. Claro, solo, bueno, me surge también otra pregunta y no sé si la puedo hacer o mejor le doy la palabra a alguien más. A ver, di. Bueno, la pregunta que me surge en relación a esto que usted me está respondiendo es que, bueno, me queda claro que entonces, digamos, estas corrientes no buscan desde luego expresar al individuo, o sea, no buscan expresar como emociones, ni nada de eso, ni nada del individuo como tal, pero tampoco buscan expresar simplemente como representaciones de la forma del mundo, como decir, no sé, muy explícitamente una flor, no sé, en la pintura, sino es más bien lo que hemos hablado, como de un poco más la esencia y como el aura del objeto, y es lo que lleva pues a todo lo abstracto y todo eso, ¿no? Sin embargo, ¿cómo es que puede darse esas formas de arte sin pasar por una subjetividad, siendo que no es algo visible como tal o objetivo, entre comillas, porque no es una forma, una representación? ¿Y cómo es que se puede dar eso de la música en sí nada más, o la pintura, los colores en sí nada más, sin pasar por esa subjetividad del individuo que lo hace? Destruyéndola. Ok. El punto que es la destrucción del... Eso es lo que va a decir John Cage. Entonces no es tan diferente a lo que decía Schopenhauer, también de la destrucción del individuo. Nada más que hay una cosa diferente en términos formales, ¿no? No, claro, si el artista, o sea, hay una cosa que se va a mantener, que justamente eso, que si alguien es artista es porque se destruye. Uh-huh. Que el autor es autor porque es un borramiento, porque es no autor, ¿no? Sí. Es un yo que dice, mira, yo lo estoy haciendo. No, es alguien que más bien rompe esto. Pero acá también lo van a romper en términos de la forma. Esa es la gran diferencia, ¿no? Porque digamos que, cuando digo en términos de la forma, es romper con los lenguajes artísticos. O sea, a ver, en el siglo XX ya hay una cosa que es la pintura. ¿Qué es lo que van a llegar los impresionistas y lo van a romper? Y van a decir, no, pues la pintura es la luz, ¿no? Es el color, Kandinsky, la línea, el punto, ¿no? Acá es lo mismo, acá ya hay todo un lenguaje musical y de repente por eso les digo, por eso yo siempre hago la distinción entre lenguaje y discurso. El discurso es cuando ya estás pensando por cuenta propia, cuando te puedes distanciar del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y vas a otra cosa, y aquí hay una cosa que yo creo que eso va a ser un elemento común a toda la generación, por una o por otra vía, ¿no? Y que son además búsquedas distintas. No quiere decir que todos lleguen a lo mismo, pero sí creo que hay un motor común a toda la generación de las guerras y la posguerra, ¿no? Que es justamente buscar esta reconfiguración de la sensibilidad. Pero para reconfigurar la sensibilidad tenemos que destruir, ¿no? O tenemos que, ¿no? Deconstruir, ¿no? Los lenguajes artísticos. Y hacerlos otra cosa. O sea, los lenguajes académicos es lo que quiero decir. Sí. Y entonces, expandir ese ámbito, que es una cosa que también le hemos dicho con Deleuze, ¿no? Ampliar la percepción. Pero para ampliar la percepción, en este momento de la historia, ellos se anticipan, Katia, se dan cuenta de que se necesita volver a la simpleza, que se necesita hacer como volver a un punto cero, ¿no?
Y entonces es eso, ¿no? Esa simpleza de, a ver, vamos a hacer, a ver, ¿cuáles son las posibilidades infinitas, ¿no? De pues, los dos sonidos, Sí, sí, sí. ¿sí? O sea, y ahí hay una reconfiguración, o sea, lo que hay de juego, o sea, en términos políticos, no nada más estéticos, o sea, lo que yo llamo micropolítica de la percepción, ¿no? Que sería una relación entre estética y política. En la obra de Schoenberg lo que está jugando es eso, una forma de escucha diferente. O sea, no solo que eso, bueno, eso ya lo saben, ¿no? O sea, otra forma de hacer música, sí, no, pero en sentido fuerte es otra forma de escuchar. Claro. ¿No? Entre músicos y no músicos. ¿Por qué? Porque la forma que tenemos de escuchar ya está automatizada. Porque toda la forma en la que hemos configurado el mundo, ¿no? Pues a lo que nos ha llevado, pues es al horror. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, hay una necesidad de, o sea, como, a ver, esto ya no funciona. ¿No? ¿Cómo poder volver a decir? Para volver a decir, no podemos usar, o sea, tenemos que crear un habla originario. O sea, que vaya al origen, que hable por primera vez. Entonces hay que, ¿no? También por esta cuestión de lo mitológico, que hace tres que está muy bien, o sea, jugar con lo de Moisés y Aarón y eso, o sea, como ir a esta cuestión como de volver a, ¿no? O sea, como esta cuestión pues de la inocencia, diría Nietzsche, ¿no? Sí, De sí, creo volver que a oír como por primera vez, o sea, como oír algo por primera vez, eso es lo que tiene la música tonal, o sea, nunca te vas a acostumbrar a, ¿no? O sea, nunca vas a decir, ay, bueno, ahorita ya sigue lo que no, o sea, como que no te automatiza, o sea, sí tiene esta cosa, políticamente tiene esto, no te automatiza la escucha. John Cage nunca te va a automatizar la escucha. Porque no es una música de la memoria, sí, ¿no? sí. Sí, ok. Creo que ya me está quedando más claro. Es muy interesante lo que preguntaste. Digo, y es un poco inabarcable también así tan pronto, Pero es muy interesante todo sí, lo que... es que es un momento muy interesante, o sea, es muy interesante, es un momento así, pues no sé, como que pues sí está esta cosa terrible, pero también está toda esta reacción del arte. El arte reacciona a eso, ¿no? Y entonces sale todas estas cosas, ¿no? Sí, me encanta ese periodo artístico. Sí, es muy potente. O sea, es lo que no hemos podido agotar y lo único que hemos hecho es repetir, ¿no? Está bien. Sí. Gracias, Katia. Paulo. Gracias. Yo con respecto a todo esto que preguntaba Katia, y así tengo una duda. En toda esta búsqueda por romper con las formas, con la escucha automatizada y demás, entonces, ¿por qué el surgimiento o el volver a las formas de la sonata, de la suite, del neoclasicismo que tanto Schoenberg como Stravinsky regresan? Que es justo un poco de lo que critica Trias en el texto de Schoenberg. Es lo que, ¿por qué? Creo que es diferente, o sea, un poco lo que critica, bueno, Trias así como que un poco dice, bueno, que hay una obra que no han hablado antes, ¿no? Y que justamente es la que está en Cosmos y por eso les dejé Cosmos. La noche transfigurada, de Schoenberg. Es la pieza que oyen al final, ¿no? Que además es increíble, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Pero, no, un poco lo que critica es como eso, ¿no? Que después pues, de hacer la noche transfigurada, de hacer Moisés y Aarón y eso, pues que ya no tuvo estas grandes cosas, ¿no? Y que pues se vuelve ¿no? A ciertas cosas, ¿no? Pero lo que hay que entender ahí, o sea, y el caso de Stravinsky, pues va a ser más complicado, ¿no? Porque ahí tenemos una complejidad que es la consagración, ¿no? Pero es un poco esto que digo, o sea, como que no se trata, o sea, por eso esta cosa que entendemos, o sea, por eso trato de ser muy cuidadosa cuando digo esto, pero creo que siempre sale como, no sé, como que no digo exactamente lo que quiero decir. O sea, destruir algo no quiere decir, y que lo comentamos la sesión pasada con Fermín, no quiere decir que no sirva, ya. Para poder replantear algo, tienes que pasar por, o sea, como eso, ¿no? ¿Cómo vas a preguntarte qué es la música si no sabes qué es la música? ¿No? O sea, yo creo que no hay,
No es como a eso no y ya, no, o sea, creo que hay, o sea, como que justo hay esta búsqueda siempre, ¿no? Y lo que distingue a estos autores, o sea, que de repente digo que también esta cosa de Trías es como un poco exagerada, porque es así como que, bueno, pues ya tiene estas obras así increíbles y ya después ya no hizo nada, ¿no? Entonces no es de que no hagan nada, es que lo que es muy difícil entender es que imagínate que tienes una gran idea, o sea, pues tienes una, o sea, no tenemos 1000 ideas. Ya lo decía Deleuze, ¿no? Tener una idea es un acontecimiento, ¿no? O sea, y quizás tenemos una toda la vida, pero lo que hacemos es que tenemos una y la estamos masticando todo el tiempo. Y estamos viendo cómo, pues cómo afinarla o cómo expresarla de una manera más clara. Y en ese sentido pareciera, para los que no entienden lo que es un proceso artístico, pues que se está repitiendo. No es que se esté repitiendo, es búsqueda. No es que uno llegue así, ay, a la primera ya llega, pues no, o sea, pues obviamente estás como, ¿no? Y eso se ve mucho cuando uno revisa, como pues cuando revisas obra completa, por ejemplo, ¿no? De alguien. Y dices, bueno, mira, pues es que acá está haciendo esto, acá está haciendo esto otro, ¿no? Desde acá ya se veía esto, ¿no? ¿Sí? Acá está, pero ¿por qué volver está mal? O sea, no, es que se vuelve, pero se vuelve diferente. Es como leer un libro, ¿no? No siempre o sea, por ejemplo, la peli de Zulaski, que en ese sentido es muy interesante también, no solo porque utiliza la noche transfigurada, o sea, una película que utiliza la noche transfigurada, ¿no? Que no Zulaski, ya no sé, les había dicho, Zulaski, bueno, es de mis directores favoritos, pero falleció hace poco y tenía oído absoluto el señor. Entonces tiene un manejo de la música que siempre me ha parecido muy interesante. Pero eso, o sea, él en esta peli vemos mucho esto que estás preguntando. O sea, hay una serie de elementos que están en su obra anterior, que uno los puede reconocer, pero porque esta peli es una poética, es decir, es una revisión de todo su trabajo, pero desde una perspectiva reflexiva, ¿no? Y entonces, hay secuencias o cosas que son iguales que otras películas que ha hecho, pero, pues, justo vistas como ya a la luz de toda la obra. Entonces se vuelve un ejercicio reflexivo, poético, por eso, o sea, más que, y eso, como un recurso estilístico, más que una repetición, no es una fórmula, eso es un poco lo que quiero decir, que nunca es una fórmula, y que nunca se vuelve igual, ¿no? Ok, dice, expiación, ¿no? ¿Quieren decir algo de Trillas, ¿no? Dice el conflicto, allí van, espérame, el conflicto entre Gedanke, pensamiento, idea, y forma, atraviesa toda la estética y la poética de Arnold Schoenberg. En cierto modo, sus libretos son siempre la reincidente escenificación autorreferencial de sus propuestas formales. Pero ¿a qué autorreferencial se refiere? A la forma, no a él, ¿sí? O de sus concepciones estético-teológicas. Esos textos quedan lastrados por una excesiva obsesión de creador que quiere siempre a toda costa que su música y su poética musical se confundan, o que no posee la necesaria técnica de distanciamiento sin la cual no puede surgir de forma autónoma en su fuerza espontaneidad la vida de la ficción, ¿no? Ok. Dime, Iván, pues ya bajaste la mano. No, sí. Bueno, es que iba a comentar un poquito de lo que preguntó Pablo, que se me hace muy interesante. Bueno, ya como en términos más musicales, creo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Normalmente cuando pues se busca el significado de la música y de sus partes, y cuando se tiende a la resignificación, no siempre, normalmente es una convergencia, ¿no? Tanto de lo antiguo como de lo nuevo. Y en el caso de Schoenberg, me parece que si lo piensas como el lenguaje musical, bueno, obviamente su dodecafonismo también toma cosas del barroco, ¿no? Pero si lo ves en tiempo cronológico, el barroco ya está muy alejado de su tiempo. Entonces me parece que es una vía también muy loable de que tomara formas musicales mucho más barrocas de lo que ya estaba existiendo, como para, justamente por esta búsqueda de nueva escucha, ¿no? Digamos, sacas al oyente de lo acostumbrado para empezar no solo en lenguaje, ¿no?
en este caso de sus búsquedas personales, sino también de resignificación de formas muy antiguas. Es decir, ya no es el barroco que se escuchó antes. Entonces creo que es una apropiación realmente, por eso es que retoma mucho de allá. Sí, gracias. Sí, y esto es muy importante, porque nueva música quiere decir nueva escucha también, ¿no? O sea, una música nueva tiene que ser una música que nos obliga a escuchar diferente. O sea, pero, o sea, aquí hay una cosa que también es importante, ¿no? En términos de generar otra escucha, pero también el papel el papel de la escucha, el papel del auditorio, que va a tener una exigencia superior, ¿no? Porque ya no es, llegas y te sientes a lo que ya estás acostumbrado, lo que dice Adorno del gusto. Ya no es eso, te exige otra cosa, te exige que te muevas también, como espectador. Bueno, como intérprete, como no, o sea, te exige que te muevas. Y eso es lo que la gente, o sea, digo, ya tiene un siglo de esto, y todavía no, ¿no? O sea, lo que es increíble es eso, ¿no? Que ya tiene un siglo y todo todavía no nos entra, ¿no? O sea, que es muy alucinante. ¿De qué te ríes, Esteban? Te ríes, ¿no? Es que, ¿no? Y lo que dice Adorno tiene razón, porque casi parece que está hablando de lo FUNAM, ¿no? Siempre ponen lo mismo y no, o sea, pues, no se ríe, a poco no he sentido que estaba hablando de México, por momentos, ¿no? Dice, 464, perdón, dice, la música ocupa en Schoenberg, antes del Moisés y Aarón, el lugar de la mediación, aquel en el cual sobrevive la encarnación de la idea en forma, o de esta en materia fónica o en sustento también material o matricial, del pueblo y de la voz del pueblo. La voz musical popular debía ser musicalmente depurada, sometida a destilado alquímico por la artesanía y el arte de la maestría compositiva. Todo así podía llegar a surgir como en la mano afortunada, la auténtica creación, una diadema musical. La música en Schopenhauer, en el último Wagner, rebasa y trasciende con la representación también el mundo y hasta la forma y la idea. Es revelación ontoteológica, es voluntad misma descargada de sufrimiento presente sin concurso de idea ni de representación. Antes de que el mundo se constituyese ya existía. Es primicia ontoteológica respecto a la misma creación del mundo. Su estatuto es matricial. En ella resuena el sonido y voz de las madres del Fausto de Goethe. Quizás compone y constituye el símbolo primigenio que dota de sentido al ser, al mundo y a la vida. De la concentración originaria de energía en la fone, se desprende como posesión primera el cosmos mismo de la música. De esa raíz arqueológica deriva también la letra primera del alfabeto, Aleph, Alfa. En ella se anilla en símbolo, música y palabra. Eso es un poco lo que quería decir, que es volver a este punto anterior. Aquella palabra o aquella música. Y entonces es como inventar la música. Es inventar, pues sí, es el origen de la música. Que habíamos dicho, la originalidad no es los marcianos, sino volver al origen, de donde surge. Arnold Schoenberg, hasta esa ópera oratorio contemporánea de su conversión al judaísmo, asumió en forma latente, y además es bien interesante porque él se convierte, bueno, era judío, después fue luterano, pero se vuelve a convertir al judaísmo en protesta a la subida del nacionalsocialismo. Y hay un gesto político que es muy importante de destacar, ¿no? O sea, ¿quién va a hacer eso, ¿no? En un momento en el cual justamente esto, bueno, que le quitan el trabajo a los judíos y demás, ¿no? Y él, ahí es donde se asume como judío. Que eso también es como súper importante. Y que la carta esta que filman los Strauss, que les dije que vieran y que seguro no vio nadie, pues justamente habla de eso, es una carta Kandinsky donde justamente están hablando de eso. Dice, Arnold Schoenberg hasta en sobre Schopenhauer asumió en forma latente el engaño, ¿no? el compromiso schopenhaueriano y wagneriano, un giro musical que concibe y piensa la fone como Shekinah, nuestra presencia real de Dios, aura de gloria que la circunda, sonoro originario, en la sofía anterior a la creación y a todas las premisas del mundo, en la que el Dios sapiencial se complace así en proverbios. Podría hallarse entendida en términos musicales una primera revelación. Pero esa música primigenia, previa al mundo y a la creación del mundo, parece que en esta ópera oratorio y en todas las obras que le siguen queda en ocultación, o fulminada, pero no es fulminada por el rigorismo ortodoxo, sin transigencia posible con el legado gnóstico y cabalístico.
decimos que es muy formal, ¿no? Ah, ok. ¿Qué más? Bueno, la música absoluta sería esto, esta música que, pues, que es música, ¿no? Que no habla más que de la música. Ok, ¿qué más teorías? Vale, vamos a ver. Iván. Bueno, maestra, yo tengo más que nada como una pregunta, ¿no? Un poco más general. Sobre todo en la cuestión artística, ¿cómo se hace justamente esa búsqueda hacia la no automatización? Porque también me queda como un poquito de relieve también esa búsqueda o bueno, un comentario en general que tenía Schoenberg, de que también él buscaba que sus melodías también en algún momento las personas las pudieran silbar, ¿no? Y para que eso sucediera también se requiere, digamos, un asentamiento de su música. No, un poco más bien, digo, no, digo, obviamente, un poco el punto es ese, ¿no? Yo creo que más que porque se automatizara la escucha, un poco lo que quiere decir eso es que así como nos acostumbramos a cierta música, podemos acostumbrarnos a otra. Pero ¿por qué no lo hemos hecho? Y ahí viene todo el tema de Adorno. ¿Por qué? ¿Por qué hay cierto gusto? Tiene que ver con lo de los medios, ¿no? Y las masas, ¿no? Sí, ¿por qué? Por los cánones. Por los cánones, por los medios, bueno, sí, los medios, ¿no? Ya lo vimos además, pero no, sobre todo tiene que ver, o sea, que aquí hay una cosa que ya vimos, ¿eh? Que fue con lo que empezamos el año, ¿no? Casi el año pasado, ¿no? Tiene que, o sea, y que a Adorno se le olvida, ¿eh? No lo cita, porque el primero que habla de esto es Hume. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay dirigismo musical? Por el mercado. Ojalá, ¿por qué? ¿Por la demanda? Es lo que está cuestionando, ¿y por qué hay esa demanda? También por una cuestión sociológica. No te digo. Miguel. Una cuestión sociológica. Por eso, pero ¿cuál? ¿No puede ser la pereza, maestra? Claro, muy bien. A mí me salió mi ilustrado kantiano, ¿no? Diría Kant por pereza y cobardía en el texto de la ilustración, ¿no? Cuando habla de la ilustración, ¿no? Claro, pues más bien, o sea, como toda la de cuestión del dirigismo, pues ¿qué somos regos o qué? ¿No? Cuando decimos, es que es por los medios, ¿no? ¿Y tú qué haces? Pues te dejas llevar. ¿Por qué los medios ejercen poder sobre las masas? Además, un poco, también el planteamiento de Adorno es interesante, porque dice, bueno, pues ¿qué fue primero? Casi dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero que pusieran esa música o que la gente la pidiera? O sea, porque lo otro también, pues así ahí me lo impusieron. ¿Te lo impusieron? O sea, ¿cuántos años tienes? ¿No? O sea, aquí hay un punto que es interesante, que tiene que ver con algo que hablamos desde el semestre pasado, que es la formación del gusto. Y la formación del gusto es eso, pues si yo no me hago eso, ¿no? Por pereza, como decía, ¿no? Como decía Emma, o sea, si yo no me hago cargo de mi gusto, entonces ese gusto va a ser dirigido, formado, automatizado. Porque otra vez, lo que significa tener buen gusto en términos de Hume, ¿no? Y que a ver nada más se lo brinca, quiere decir justamente esto que estábamos diciendo con Schoenberg, tener el oído abierto. Maestra, a mí me gustaría comentar, bueno, es tener en cuenta las nociones del contexto histórico y de qué manera se está implementando, porque, pues, bueno, de alguna manera, si notamos que desde niño en la educación, pues se implementa el sentido de la música tonal, ¿no? Desde muy temprana edad constantemente nos bombardean ese sentido
estructural de la música que perdura en la historia de la música tradicional. De alguna manera, a pesar de que ha pasado un siglo, constantemente la música tiene esa tendencia tradicional, tonal, en cualquier sentido. Es un bombardeo constante. Ahí, de alguna manera, se puede implementar que sí los medios tienen que ver en ese auge tonal que hace que de alguna manera surja esa pereza por no abrir los oídos. De cualquier manera, creo también que otra solución es en parte la educación, una educación filosófica al sentido de cuestionar realmente la música tonal desde sus perspectivas más estructurales, ¿no? Algo como quizá lo que Schoenberg en este caso se percató al tener un estudio quizá autodidacta, pudo ir más allá de esas nociones estructurales establecidas por la educación académica en el sentido tonal. Sí, digamos que la pregunta fuerte, o sea, como que, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que dices, pero un poco o sea, la pregunta que a mí me parece interesante hacernos frente a esto, no es si la masa no soporta la música tonal, es que los músicos no soportan la música tonal. O sea, es realmente, o sea, mi problema es, o sea, como, por lo otro, digamos que de cierta manera, y eso, pues también entre comillas, ¿no? Porque hay un momento en el cual uno podría elegir qué quiere escuchar, ¿no? Pero el problema es este no cuestionamiento de parte de los músicos. O sea, o sea, lo que hay que aprender de Schoenberg no es no es hacerlo de cafonista. Lo que hay que aprender de Schoenberg es esa actitud crítica frente a la escucha, frente al lenguaje musical. Eso es lo que hay que aprender. O sea, no componer como él, o sea, los que componen como él, o sea, pues ya, perdón, pero pues ya este señor lo hizo un siglo antes, ¿no? O sea, no se trata de eso, ¿no? Se trata justamente de ese cuestionamiento que está ahí, ¿no? Que de repente eso pareciera que es lo que hemos hablado todo el año, que solo hay una forma de la música, ¿no? Y eso, que sea hegemónico no quiere decir que sea la única. Ese es realmente el problema, ¿no? Que habría que, y que es un poco creo que el planteamiento de Adorno también, o sea, como la cuestión de cómo se puede lograr una cultura musical. Lo que es muy grave el texto de Adorno es cuando empieza, pues uno quiere llorar porque dice, o sea, en Alemania no hay cultura musical y te quieres matar, porque si no hay en Alemania, pues ¿en dónde? ¿No? Pues ahí ya, ¿no? O sea, pues entonces ya no ha existido nunca, es un mito, ¿no? Pero ¿qué quiere decir con cultura musical? Con cultura musical quiere decir esto que estoy diciendo, que es justamente el tener ese oído abierto y poder apreciar y poder estar dispuesto a escuchar otras cosas, porque también la cuestión de la escucha estructural es un concepto muy interesante en Adorno, y muy problemático también, porque problemático y puede ser muy bueno. Escucha estructural quiere decir que tengamos composición musical, todos, que todos podamos apreciar el lenguaje musical. Maestra, perdón, pero bueno, creo que si por parte de las masas no se da una solución al sentido del oído abierto, muy difícil creo que los músicos puedan acceder a adaptar un oído abierto porque están en condición a hacer música para las masas. Eso es lo que cuestiona Adorno, que justamente es un pretexto. Lo que te diría Adorno, y el texto lo dice, si lo leíste, ¿no? Yo lo que digo es de que, dice, no, todos los músicos no están preocupados por la música, y ahí está igual que Schoenberg. A ellos lo que les interesa es la música por la música. Todos están preocupados por el dinero. Todos están preocupados por vender. Todos están preocupados por el mercado, lo dicen. No están preocupados por la música. No están preocupados por la escucha. No están preocupados por la creación. ¿Sí? Y otra vez, que lo digo todo el tiempo, ¿eh? El arte es revolucionario cuando justamente puede generar otras formas de percepción. Por eso hablo de micropolítica de la percepción. Porque también lo otro, o sea, pues eso, ¿no? Pues es una forma de enajenación. ¿Qué quieres que te diga? El problema es que un creador
no se pregunte. O sea, la gente, o sea, pues no importa, pues ya, ¿no? Porque también eso, en el momento en el que tú haces una obra como La Consagración, o como estas bombas que aventaba Schoenberg, ¿no? Pues forzosamente hacía que todos los demás se movieran. ¿O no? Maestra, pero ¿de qué manera se va a conciliar la subsistencia del No, mundo? bueno, a ver, espérame. No estamos aquí solucionando los problemas. O sea, mi clase no es ya el absoluto, ¿no? ¿No? Estamos problematizando. Y ahí cada quien tiene que problematizar y cada quien tiene, o sea, mi función aquí, por eso una clase de filosofía, es que problematicen cosas que ustedes han naturalizado o que han normalizado. Esa es la tarea de la filosofía, inquietar. Que ustedes se pregunten, yo no les voy a dar respuestas. No se trata de que piensen como yo. Y el que crea eso y el que diga eso está absolutamente equivocado, porque yo nunca en la vida así he dicho que piensen como yo. Nunca. No, Sino les doy cosas para que lean y para que aprendan a pensar por cuenta propia y se hagan preguntas. sí, pues la resolución parte por el cuestionamiento, pero sin embargo considero que sí la implementación de posibles respuestas pueden generar nuevas preguntas y nuevas interrogantes para poder plantear nuevos problemas. Sí, es lo que estoy diciendo. Pero por eso ahí lo está aventando Adorno. A ver, pues a mí no me vengan que, pues, y entonces, y tampoco está diciendo vamos a morirnos todos de hambre. O sea, ¿qué hago? Es que tampoco está diciendo eso, ¿eh? Hay que leer con cuidado. Ok, vamos a Adorno. ¿Algo más de teorías? Adorno, ¿verdad? Vamos a Adorno. Adorno. ¿Qué dice Adorno? ¿Qué les pareció el texto de Adorno? A mí este me parece muy bueno. Texto muy crítico, ¿no? Fernando. Fernando. Pues sí, bueno, a mí se me hizo un poco complicado, lo leí 2 veces porque no lo entendía muy bien, pero al final, bueno, la segunda vez creo que sí ya... Fernando, ¿cuántas veces ensayas tu partitura? Ay, pues 1000 veces. Es igual, ¿no? O sea, no. Sí. Pues primero lo que, donde ya como que empecé a captar es cuando habla de cuando los músicos empezaron cuando ya dejaron de tener este como patrocinio bueno, de la iglesia o de los príncipes o de esto, que ya sabían como exactamente lo que querían, sino que empezaron a buscar pues como particulares y tenían que buscar como lo que les gustaba a ellos, ¿no? Y entonces, con base a eso, pues empezó a generar esta variedad dentro de la música y empezaron a generar su arte a partir de lo que quería como el público, ¿no? Y esto viene a problematizarlo Adorno y lo problematiza, pero ya a nivel siglo XX, ¿no? Que es el que vive Adorno. Pero bueno, a mí sí se me hace un problema muy, muy grande porque, para empezar, pues es una sociedad, como dice, masificada. Y pues el artista sí podría como tratar, como lo hizo Schoenberg, como tratar de destruir, ¿no? Todas esas como, digamos, perversiones del público. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si el arte terminara siendo nada más como para los artistas? O sea, si ya no pudiéramos como comunicar hacia las personas y terminara siendo como un enredadero que solo podemos entender como los artistas y la gente estudiada o algo así, más o menos. Sí, muy bien. Iván y luego Whitfield. Bueno, nada más yo también fueron como cosas que te pones a pensar y a la vez te pones, pues, como en el lugar, ¿no? Igual lo que decía este Fer. Bueno, sí me escucho porque no escucho, no la veo. Ah, ok. Perdón, entré en pánico. Que, ¿cómo sería el arte, no? Yo creo que un arte de artistas para artistas estaría como, pues bien loco, ¿no?
no creo que todos estuvieran conformes o no creo que todos estuvieran tal vez como en la misma sintonía. No sé si me explico. Incluso yo siento que de ahí viene como lo que, bueno, ya decía Emma y usted, que pues todo lo hace pues, los grandes medios de comunicación, ¿no? Porque al principio empieza así la lectura, ¿no? Que pues todo lo hacen los grandes medios de comunicación y que era muy difícil encontrar realmente las representaciones como eran, ¿no? Y empiezan a faltar muchas cosas. Incluso al no haber como esa monetización, pues deja de haberlas, ¿no? De las representaciones de alto, se puede decir, de alto nivel, de alto calibre, y que pues así como lo decía hace un rato, ¿no? Y lo subrayé meramente esa parte, que la vida musical no es una vida para la música, ¿no? Sino de manera mediata o inmediata es una vida para el lucro, ¿no? Y eso me hizo como mucho ruido. Pues sí, es en lo que se ha convertido, ¿no? Por eso lo está problematizando, no está diciendo que, ¿no? No, sí, pero como que sí, ¿no? o sea, sí dices, pues sí, realmente lo que se escucha ahora, pues no es como algo nuevo, ¿no? Es como basura entre más basura, ¿no? O sea, no quiero ofender a nadie, pero lo que escuchamos, y yo también soy parte de eso, ¿no? Entonces es como de, ala, sí, como que sí retumba esa lectura de Adorno, pero bueno, ya. Sí, muy bien, gracias, Iván. Witsi y luego todavía. Bueno, algo que a mí me llama mucho del texto y de todas las problemáticas que plantea es que él está hablando específicamente de su sociedad, ¿no? De Alemania. Y pues a mí me hace pensar, esto no es una cosa de la sociedad alemana de hace unos cuantos años, es una cosa de humanos, ¿no? El rechazo a lo nuevo, el rechazo a lo que no entendemos, la pereza mental, como esto que mencionaba el compañero Fernando de cómo sería un arte para los artistas, pues no estamos tan alejados de la realidad, o sea, ¿quiénes son los que realmente consumimos la música que hacemos? O sea, ¿quiénes son los que van a los conciertos de orquestas? ¿Quiénes son los que van a las exposiciones? ¿Quiénes son los que van a la cineteca? No son las masas las que consumen esos, pues no son las masas lo que lo consumen. En realidad, pues sí podría decir que somos nosotros consumiendo lo de nosotros, ¿no? No está tan alejado eh, este concepto que él planteaba. Otra cosa que me parece interesante del texto es cómo lo que mencionábamos, ¿no? Que no podemos echarle la culpa a los medios masivos por acabar, por así decirlo, con esta cultura musical, ¿no? Que si no también es nuestra pereza. Y que además no todo ha sido malo de esta, vamos a decir, de la industria musical que surge, porque al mismo tiempo abre las puertas para la creación, porque ahora hay competitividad, alguien tiene que vender, y eso hace pues que más personas creen más libremente, ¿no? Antes tenían pues las prohibiciones de quienes los meceneaban y esta vez, a la vez, también la libertad, ¿no? De creación. Sí, gracias. Gracias, Witsi. ¿Tobías? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Híjole, pues a ver si logro aterrizar como algunos puntos, por lo menos algunos, y ya vuelvo a participar. Creo que es un texto como, es muy lindo, es un poco triste también, ¿no? Porque creo que es algo que nos impacta a todos hoy en día, que pues va la pregunta, más de qué es la música, que ya lo hemos estado hablando, sino qué hacer con la música en nuestras vidas, y más nosotros que somos músicos, ¿no? O sea, esta cuestión, a mí me pareció muy interesante eso que dijo de, bueno, entre estos cambios del periodo clásico barroco, lo de esta cuestión del mercado, etcétera. Me pareció muy interesante porque te habla de una cuestión como institucional, ¿no? Del arte, y cómo, pues, la gente que está haciendo arte, nosotros mismos que estamos haciendo, pues me atrevo a decir arte, pues estamos tratando de cierta manera transformar eso, no transformarlos. O sea, es como que la institución evidentemente es algo ahí que, pues no sé, no sé, es algo interesante, es un mecanismo, ¿no? Para criticar, pero para hacer, ¿no? No sé, ahí tiene como que esa ambivalencia.
¿Qué más? Bueno, esto mismo de la institución ahorita que decía OFUNAM, muy curiosamente yo hice un trabajo que pues, como documental sobre el repertorio de OFUNAM de los últimos 20 años, y sí, es algo muy interesante cómo hay visiones para que esta orquesta, bueno, OFUNAM, pero aplica a todas, ¿no? Porque ahí en este trabajo descubrí que pues este problema no es un problema, digamos, de todo el mundo, ¿no? De todas las orquestas. Cómo una orquesta puede tener, o una institución, una visión y plasmar otra cosa, ¿no? Y pues, o sea, pues va a esto, ¿no? A estimular finalmente el criterio, ¿no? Estimular la percepción, todo eso es como que realmente las instituciones pues se quedan con cierto rezago, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros somos los que lo construimos. Es un poco un inception, ¿no? No sé, ¿y qué más? A ver, pero aquí lo apunté. Y no, bueno, por ahora creo que es todo. Creo que es todo. Si no, ahorita ya si me acuerdo de algo, pues ya lo comentamos. No, o sea, justo es eso, y es un poco lo que preguntaba Orlando, pero es que ahí es donde nos entrampamos, ¿no? O sea, nos entrampamos en como que pareciera que no hay cómo romperlo. Y se acuerdan que el semestre pasado yo siempre les decía, bueno, siempre les digo esto en general, ¿no? Que mucho del trabajo en México, o sea, ubicarnos en la realidad nacional, implica también entender que el trabajo de creación no termina con la creación, que también se tiene que hacer un trabajo de formación de público, porque justamente carecemos de eso. O sea, cuando Adorno extraña la cultura musical alemana, está hablando de una cuestión de formación, que de repente se rompe. O sea, también, bueno, un poco también nos quita así como, bueno, es lo mismo de Atalir, ¿no? Pues es que no siempre es que haya sido así, pero un poco toda esta cosa de que, bueno, antes la gente tocaba, antes la gente también hay todo un cambio con la Segunda Guerra, obviamente, bueno, con las guerras, hay un cambio ahí en la cultura alemana. Pero un poco también de lo que él está hablando es o sea, yo diría que está hablando de dos cosas, ¿no? La primera, o sea, de justamente qué hacer frente a ese dirigismo, ¿no? O sea, ubicarlo y cuáles son las estrategias como un poco para contrarrestar, ¿no? Y una de las estrategias no es que entonces pues nos vamos a poner a hacer la música, que ese es el camino fácil, entonces nos vamos a poner a hacer lo que todo el mundo hace para que entonces la gente entienda, o sea, nos ponemos además a decir en una cuestión que es así como de, que yo la verdad no entiendo, de yo sé lo que quiere la gente, entonces lo hago, o sea, órale, ¿no? Que es también decir que la gente no puede entender como otras cosas, en lugar de justamente tener un trabajo creativo serio, pero positivo, y al mismo tiempo tratar de resarcir las fallas en el sistema, que es la formación de público, que es la formación de la sensibilidad, ¿no? O sea, eso por un lado. Y por otro lado, lo que no nos gusta nunca oír, o sea, que no nos gusta nunca oír, es que nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestra sensibilidad, que se los he dicho todo el año. Y entonces, claro, es muy fácil echarle la culpa a los medios de comunicación, es muy fácil echarle la culpa al gobierno, es muy fácil echarle la culpa a la mala educación, ¿no? O sea, no. O sea, hay un momento en el cual, pues, o sea, como se tiene que hacer, o sea, la emancipación en términos de la sensibilidad, o sea, es un trabajo de cada quien. O sea, y eso, o sea, y sí, como artistas, pues obviamente sí hay un compromiso pues también de acercar al público. Esto que dijiste es muy interesante, Tobias. Yo siempre pongo el ejemplo de cómo eso, ¿no? Pues puedes estar, obviamente al estar en una institución también te hace dar cuenta de cuáles son los fallos, qué es lo que se requiere. Y entonces, proponer cosas en función de eso, ¿no? O sea, a mí siempre me pareció muy interesante como este gesto más que de los de Sepro Music, que me gusta mucho el ensamble en sí, me gusta mucho, pero creo que justamente no hacen este trabajo de formación del público, que es algo que, por ejemplo, Liminar, desde que se fundó, sí ha hecho. Acercaros a poner no solo programas de música contemporánea, sino también hacer este trabajo de formación del público. ¿No? Y que ha sido además absolutamente exitoso. O sea, conciertos, yo me acuerdo que cuando empezó a Liminar, íbamos 3 gatos a ver los conciertos, ¿no? O a escuchar los conciertos. Y ahorita cada que toca Liminar se llena. Pero porque ha habido un trabajo también ahí, en este sentido del que estoy hablando, ¿no? Que es ubicar también. Que otra vez, esto que hemos dicho, que todo este semestre vamos a hablar y recalcar, naturalmente a nadie le va a gustar John Cage, ni Schoenberg. Naturalmente no le va a gustar a nadie, porque es arte, no es una flor, ¿no? O sea, se necesita, ¿no? Otra vez, se necesita formación, ¿no? Y se necesita eso, pues también un poco eso que decía Cage,
de romper la cabeza contra la armonía es un poco eso también, pues rompernos nosotros la cabeza y sacarnos la cera de los oídos, ¿no? Y poder oír, ¿eh? Perdón, iba a decir que en ese sentido Schoenberg es como un trago amargo, ¿no? Pero pues a mí personalmente sí me gustan muchas obras de Schoenberg, ¿no? Pero sí conozco mucha gente que no, de plano no lee. Pero bueno, así con todo, ¿no? Digo. Pues así con todo, pero pues bueno, una cosa es de que, pues digo, no es de que lo vaya a poner uno diario, ¿no? Pero eso, si tienes una escucha estructural, que es la que está pensando Adorno, podrías apreciar lo que está en Schoenberg. No agarraría, o sea, ¿no? Que la escucha estructural es esa, la que puede ser crítica también. Pero, o sea, lo ideal sería, esa escucha estructural, ¿quién la tiene? Los músicos. Lo ideal sería, que ese es el punto donde Adorno falla. Sería ideal que todos tuviéramos escucha estructural. Los músicos y los no músicos, ¿no? Voy a leer una cosita. Déjenme, ahorita les doy la palabra. Dice esto, que yo este texto es muy brutal. La verdad es que es un fracaso. Yo la primera vez que lo leí, casi me muero justamente por eso de que no hay cultura musical alemana. Y yo así, ¿cómo no? ¿No? En la página 13, en la primera, ¿no? Dice, bueno, dice, la única forma de someterse, bueno, es cierto que se han realizado algunas encuestas sobre cuestiones particulares, pero no disponemos de resúmenes utilizables de esas encuestas, de unos resúmenes que estuvieran organizados de un modo significativo, que serían los únicos que podrían ser amalgamados con la teoría y hacerlas avanzar. La única forma de someter a control ciertas hipótesis teóricas repetidas mecánicamente por la gente sería examinarlas apoyándose en datos bien comprobados y en cuadros de conjunto sobre esos datos. Varias de las hipótesis parecen bastante plausibles, pero de las opiniones opuestas a ellas podría aseverarse a priori que gozan de una plausibilidad apenas menor. Pondré como ejemplo la tesis según la cual los denominados medios de comunicación de masas habrían destruido el hábito de hacer música en los domicilios particulares, con lo cual habrían destruido también la base de la vida musical alemana tradicional. Sin embargo, igualmente se podría fabricar la hipótesis de que los medios de comunicación de masas, al llevar la música al estratos de las sociedades ajenos antes a ella, habrían suscitado en esos estratos necesidades musicales y provocado un cultivo espontáneo de la música, ¿no? Y eso es un poco, lo pongo así de ejemplo porque justamente es lo que va a ser, como podemos decir cosas a favor, también podemos decir cosas en contra y, ¿no? Y que justamente es una postura crítica. Aquí obviamente está también haciendo referencia al texto de Benjamin, de cómo la reproductibilidad técnica también lo que hace es, pues eso, posibilitarnos una experiencia, pues del arte que antes no tenemos, ¿no? O sea, a partir de los medios tecnológicos, ¿no? De los medios de masas. Me voy a la 14 al final y ya les doy la palabra. Tampoco se cabe desconocer que en Norteamérica está despertándose desde abajo, como suele decirse, un interés muy fuerte y espontáneo por la música. La música contemporánea de vanguardia ha ejercido una influencia intensísima sobre John Cage y su escuela. Las peculiares concepciones defendidas por esa escuela se deben tanto a su oposición a la industria cultural de la vida musical oficial en Norteamérica, como también a una potencial liberación de las energías musicales productivas, es decir, de las energías compositivas en aquel país. Conviene dejar dicho, por adelantado, de manera axiomática, que de conformidad con consideraciones de principio de la teoría social, yo tengo la composición por la clave de todo lo que con derecho se llama vida musical, ¿no? Ok, ahora sí, participación. Está Fernando, Rosalba y Katia. Y luego Emma. Bueno, nada, es que ahorita con el texto también le iba a preguntar sobre esa energía compositiva porque no la entendí. O sea, entendí lo de la industria, ¿no? Porque pues, es Norteamérica. Pero lo otro como que sí me queda así como de ¿qué onda? Y bueno, lo que iba a comentar es que hace rato se me olvidó decir que una parte que también me llamó la atención. Es la innovación en términos compositivos, eso es lo que está hablando. Ya. Y ahí ya se fue. Sí, que lo que iba a decir hace rato, que se me olvidó, fue que en una parte habla sobre que el gusto, como en las masas, se queda como algo bastante subjetivo, que como que solo apela a la satisfacción o a la diversión de las masas, ¿no? Pero también como que ve la otra parte de que las personas que supuestamente tienen el buen gusto, o sea, que tampoco hay un cuestionamiento por parte de ellos y que solamente están como replicando los cánones y todo lo que existe, ¿no? Y como que se vuelve algo dogmático, el gusto se vuelve algo dogmático, ¿no? Entonces como que habla como de una destrucción del gusto, ¿no?
pues en nuestra época moderna y pues nada más iba a hacer ese comentario. Sí. Rosalba. Bueno, a mí me gustó mucho el texto de Adorno. Igual no le entendía la primera, tenía que releerlo y releerlo, pero creo que todo lo que se ha comentado y lo que han comentado los compañeros, pues llevan a esto, ¿no? De que no nos queda más que tener esa capacidad de discernimiento y de juicio, ¿no? Para estas cuestiones musicales. Y creo que Adorno lo plantea allí, que podría ser una salida. Como bien lo dice, este gusto de las masas, que no es más que el dirigismo, ¿no? El dirigirnos hacia una cosa. Y como él lo plantea muy explícitamente en su texto, tan es así que toda la música que escuchamos generalmente en este tipo de comunicación masiva, pues es música tonal. Entonces estamos tan acostumbrados a esta que cuando nos enfrentamos a otro tipo de música como es esta de Schoenberg, pues no entra por los oídos, ¿no? A veces incluso la música, cuando son nuestras primeras experiencias con ella, decimos, ¿qué es lo que estoy oyendo, no? A esto no estoy acostumbrado, ¿no? Porque estamos tan dirigidos a la música tonal. Yo creo que es esto, como dice Adorno en su texto, lo voy a leer textual, lo único que en el arte puede ser socialmente correcto es lo que en sí mismo es verdadero. Y yo creo que eso había que, pues, tender, ¿no? Hacia aquello que, buscar lo verdadero que es la música, ¿no? Sería mi participación. Muy bien, Rosalba, muy bien. Voy a decir una cosita. Bueno, dos cositas. O sea, uno, lo que dijo Fernando. O sea, aquí, bueno, hay una vuelta muy clara, chicos, que pensé que iban a percibir a la primera, que es justo otra vez lo de Hume. Acuérdense que Hume hace esta distinción entre el gusto nada más de mera sensación y el gusto que, y es un juicio de gusto, que es este discernimiento, esta apreciación, esta crítica. Y Adorno está planteando lo mismo. Sin leer a Hume, lo que también es interesante es lo que sin leer a Hume, pues también un poco acaba planteando que también, otra vez, o sea, una de las vías es esta, pero que otra vez que tiene que ver con la formación de la sensibilidad también, ¿no? Y con volverse crítico, ¿no? Creo que eso es muy importante y que es lo único que nos puede, o sea, como puede hacer como una resistencia frente al dirigismo. Lo que acabas de decir, Rosalba, me encantó, además como lo dijiste, ¿qué estoy oyendo? O sea, es que yo creo que ahí está todo el sentido, o sea, como justo de pasar a ¿qué estoy oyendo? Así como de guácala, ¿a qué estoy oyendo en términos de asombro? O sea, si puede haber un asombro en términos auditivos, que eso es lo que hemos llamado lo inaudito. Sí, o sea, ¿por qué no tenemos esta cosa de tener este asombro, esta sorpresa, esta avidez en el oído? ¿Sí? O sea, de eso es de lo que estamos hablando. Eso es lo que eso es lo que nos permite abrirnos a la música nueva. Que desgraciadamente Adorno no tenía ese oído. O sea, Adorno no entendió el jazz y no, o sea, como que tiene sus cosas, ¿no? Obviamente dice lo de John Cage porque era alumno de Schoenberg. O sea, no crean que porque, obviamente yo creo que no le gustaba nada a John Cage, ¿no? Pero bueno, Katia. Gracias, Rosalba. Pues yo, básicamente, la conclusión que me llevé de este texto es una pregunta como con un poco de mucha ansiedad, que es sobre qué estrategias tiene uno como artista para contribuir en este trabajo de formación del público. O sea, realmente, ¿qué estrategias tiene uno como artista? Uh-huh. Y pues, no sé. Bueno, digo, como, pues, con aspiraciones, ¿no? También uno como intérprete, por ejemplo, yo pensándome a mí como intérprete, realmente qué maneras tengo yo para contribuir en eso y contribuir como en ese cambio de percepción y de formación del público. Creando disposición, ¿no? Yo creo que hay muchas formas, ¿no? O sea, se los dije todo, o sea, por eso les dejé el trabajo que les dejé el pasado. Creo que una de esas formas es hacer un programa de mano que lo que haga es eso, ¿no? Generar disposición en el público. Sí. ¿No? ¿Cómo genera esa disposición? Pues haciéndole ver, ¿no?
y que después va a oír, ¿no? Algo que es increíble, Katia. O sea, eso que tú puedes percibir en una obra, ¿no? Que puedes apreciar, hacer que el otro lo también vea porque es valioso. Sí. ¿No? O sea, esto que dice Kant, el sentido común estético, construir ese sentido común estético, ¿no? Por eso es importante la crítica. En México, desgraciadamente, una crítica musical, ¿no? Pero también por eso es importante escribir sobre música. Sí. Supongo que en ese sentido también podría resultar beneficioso como estos medios de difusión un poco masiva que tenemos a nuestro alcance hoy en día. Totalmente. Quisieras un blog, una publicación o sea, si en lugar de, o sea, vas a un concierto y, o sea, como eso, pues como les digo siempre los programas, por eso hace pues música me choca porque ya les había dicho, ¿no? Digo, me gusta como los programas que hacen, pero no me gusta que justo te dan un programa donde ni siquiera, nada más dice el nombre de la pieza y ni siquiera muchas veces cuánto dura, ¿no? Pues están todos mal dichos, ¿no? Para mí eso es inaceptable. Más cuando es música contemporánea, porque la música contemporánea, otra vez, como exige un trabajo distinto de la escucha, pues necesitas también elementos para entrarle. Sí, claro. ¿No? O sea, no es de que, otra vez, no es naturalmente, ¿no? Como todo el arte contemporáneo. Eso es en pintura, en todo, ¿no? O sea, en música, en el cine, ¿no? Sí. Entonces, pero ese trabajo, ¿quién lo tiene que hacer? O sea, pues los artistas son los que entienden eso. Los críticos lo saben. Sí, claro. ¿No? Maestra, yo quería comentar una estrategia que no sé usted qué piense de esta. La implementación de shows en este tipo de música. No sé usted qué opina al respecto de esto. Por ejemplo, mucha música que usa esta instrumentación, por ejemplo, pues así como lo hace el surrealismo o este tipo de técnicas compositivas, también está hecha en la música de películas. Entonces, por ejemplo, muchas personas que no saben de música, inmediatamente a lo mejor si no, o sea, una película por lo menos les ha vendido cierta música que si le quitamos las imágenes, pues no la entenderían, ¿no? Entonces, no sé usted qué piensa respecto de eso. O sea, siento como la idea de introducir cortometrajes o hacer efectos especiales alrededor así que del recinto, cuando simplemente este tipo de música contemporánea, ¿no? No sé. Sí, bueno, pues todo hay que probar de todo, ¿no? Yo creo, ¿no? Sobre todo, ¿no? El punto es que estar abiertos a eso, ¿no? Okay. Emma. Bueno, me surgió una duda a partir de lo que hemos estado hablando. Otra duda. Tiene que ver con el foco de atención. O sea, a pesar de que Schoenberg, John Cage, todas estas personas innovaron, como usted dijo, la forma incluso de cómo se debe oír la música, ¿qué no este mismo enfoque a esta como élite social es también lo que cierra un poco como en este caso los oídos? Porque pues me puse a pensar en Julián Carrillo, que él decía que descubrió el sonido 13, pero pues en India teníamos desde hace muchos, muchos siglos una microtonalidad a la que nadie voltea a ver, ¿no? Toda esta música oriental, toda esta música a la que no es protagonista mundial, ¿dónde queda en este tema, no? Pues ahí, o sea, justo en Adorno no, porque lo que tenemos que entender, lo que tenemos que hacer, porque Adorno, o sea, al final, lo que está defendiendo Adorno, que eso también habrá que decirlo, o sea, digo que, o sea, como que es una argumentación que sirve para pensar, o sea, esta pregunta que estás haciendo, ¿no? Pero también se la podemos revirar, bueno, también podemos cuestionar a Adorno, porque él lo que está defendiendo es la música de Schoenberg. Cuando entiendes nueva música, o sea, lo que él entiende por nueva música es Schoenberg, y párale de contar, ¿no? Y bueno, yo obviamente Cage porque viene de Schoenberg, pero si no, ya decía yo que no. Y entonces a mí también por eso Adorno me parece problemático. Pero sin embargo, sí es un cuestionamiento que funciona muy bien para hablar también de la actitud que tenemos hacia otras músicas, ¿no?
que no son occidentales. Y creo que sí, y que esa misma actitud, o sea, y que tiene que ver también por lo mismo con ese... ¿qué opino de Pauta? Pues que está bien, ¿no? Que está bien, pero pues nada más le llega a los músicos, ¿no? Luego sacan cosas buenas, ¿no? O sea, pues como que... Pues ¿dónde la venden? Yo, bueno, sí, te he comprado y así, pero... Sí, no es tan como que no te la venden en el metro, ¿no? Pero pues sí, digo, pues ya tiene como 30 años, sí, ¿no? sí. Y sí, luego sacan cosas buenas, sí, sí, está bien. Pero un poco, yo creo que se necesita más gente joven haciéndolo. Como ustedes, ¿sabes? ¿No? O sea, como que creo que se necesita más gente joven. Que nunca va a fallar, o sea, que nunca va a sobrar gente, ¿no? O sea, eso es un poco, digo que mientras más sean, que al final Pauta es un grupo chiquito, ¿no? La Vista y quién más, ¿no? Y él, ¿no? Es La Vista y... Bueno, es él y Bellas Artes, pero sí, en realidad los es invitados pues son... Sí, es su proyecto, sí, es su bebé. Sí, no, pero lo que me veo es que es él escribiendo y ya, porque pues ¿quiénes más escriben? O sea, como que ¿cómo no? Pues digo, realmente la mayoría son invitados. Sí, por eso, bueno. Pero lo que me refiero es de que no, o sea, pues, que es él, o sea, que no es pues que no es, no hay como contraparte, un poco lo que quiero decir, ¿no? O sea, sí, no hay una mesa editorial así muy extensa, ¿no? Ajá, y que no hay como además otro tipo de, o sea, que no es, que es una publicación nada más, un poco es lo que digo, que tendría que haber muchas más, ¿no? Sí, sí. Ahí estamos, yo creo, de acuerdo, ¿no? Mientras no se escriba de eso, pues mejor, ¿no? Sí, ¿no? Así, nos va a regalar los tomos, ¿no? Iba a decir, déjenme leer una cosa y te les digo una palabra. Dice, en la 19, dice, aquí es donde tienen su origen los problemas musicales que siguen vivos hasta hoy. Las usuales invectivas contra la monstruosidad, que es la comercialización de la música, resultan superficiales. Impiden ver que ciertos fenómenos, cuyo presupuesto es el comercio, el recurso a un público considerado ya como clientela, son capaces de transmutarse en calidades compositivas, las cuales liberan y acrecientan la productividad compositiva. Podemos expresar esto en la forma de una ley más general. La lógica autónoma de la música y las necesidades expresivas de las composiciones absorben las coerciones sociales que en apariencia se ejercen sobre la música desde fuera y transforman tales coerciones en necesidad artística, en niveles de una conciencia recta, ¿no? Y luego dice, ha sido la transformación de la música en mercancía, allá abajito, la que ha implantado socialmente categorías tales como variedad, dinamización, originalidad, carácter inconfundible, novedad permanente, además de virtuosismo y efectismo. Pero como ocurría, y esto está en profunda coincidencia con la esencia misma de la mercancía, que la música ofrecía siempre un doble aspecto, es decir, que era algo dotado de sentido, algo congruente, organizado en sí mismo, y por ello también para los hombres, y que era a la vez algo capaz de ser objeto de un trueque destinado a obtener beneficios. Tenemos que las propiedades aportadas a la música por su burguesificación se han vuelto autónomas en ella, en la medida en que la música es arte y no un mero objeto vendible, y se han desarrollado de acuerdo con las leyes propias. Por esto, en el curso de la historia, aquellas propiedades han acabado enfrentándose a la demanda empírica del mercado y han tendido a ir más allá de la heteronomía de este y, por tanto, más allá de la sociedad burguesa. Okay. Paulo. Bueno, eran dos cositas. Uno, justamente comentar sobre esa parte de la dialéctica de la música, pero un poco más la que me interesa es la que está más hacia el final del texto. Sí. Esta parte donde habla sobre esta historia de Hindemith, de cómo lo critica y nadie le responde nada. Y un poco cómo juega esto el papel del autor dentro de todo esto, porque me recuerda un poquito a esta idea de Barthes de la muerte del autor, en el sentido de que la obra no le pertenece al autor, sino a la cultura general. Pero también en este sentido de que, como dice, el culto ciego a los nombres consagrados suplanta eso que hoy suele llamarse diálogo y que sería lo único decoroso y apropiado al espíritu de una sociedad democrática.
del carácter fetichista de la música forma parte del transformar en vacas sagradas a aquellos compositores cuya mentalidad en el clima de la cultura resucitada de las ruinas de la guerra nos trae a la memoria las esencias del hogar. Sí. Y era un poco esa parte que quería comentar, o sea, cómo juega aquí la concepción del autor de... ¿Cómo es la concepción del autor de Adorno? No, un poco ahí está criticando, puta, o sea, es que para él está primero el gusto, igual que para, o sea, que eso es algo que hemos visto, o sea, el gusto es, o sea, pero el gusto crítico, emancipado, que o sea, el discernimiento, ¿no? Por decirlo también cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo único que nos impide llegar a esta fetichización. O sea, que no es nada más porque sea, otra vez, que también es un poco el punto, que un poco lo que está criticando también es eso, o sea, que es porque es de tal autor, entonces pues ya le aplaudo. Que eso no es gusto, ese es esnovismo, ¿no? O sea, y es una porquería, ¿no? Él no puede decir, ¿sabes qué? Pues esto no está bien, ¿no? O sea, o esto no me gusta, o esto está, o sea, tener realmente, o sea, ser crítico, ¿no? O sea, porque realmente es lo que impide también que oigamos, que escuchemos otras músicas. Sí, porque como no es de fulano, pues entonces no. Sí, que termina mecanizando más la escucha. Exactamente, y pero además se vuelve esta cuestión que ya vemos también con Benjamin, esta fetichización también, ¿no? Porque, ¿no? Pues como es de tal, pues entonces es maravilloso, ¿no? Aunque no entiendas nada, ¿no? Pero si es de otro, pues no, ¿no? O sea, pues no, está horrible, ¿no? Porque quién sabe quién es, ¿no? Ok. Pero además es una cosa, es una actitud que, si se dan cuenta, o sea, un poco también lo que está haciendo, que lo que está bien bonito del texto, es que son actitudes que además son históricas, ¿no? Que se repiten históricamente, ¿no? O sea, no es algo que haya dejado de pasar, ¿no? Realmente dice, pues como sigue repitiendo, Fernando y luego Elizabeth. Pues yo iba a comentar sobre ese fragmento que acaba de leer, como esa onda de los elementos como burgueses que se tomaron en la música y cómo se hicieron autónomos dentro de la música para ya finalmente hacer arte. Yo creo que en el siglo XX y en el XXI como que la música académica falló en eso, o sea, ya no lo hace, pero creo que una música que sí lo ha logrado es el jazz. El jazz yo creo que sigue en esa como comunicación o no sé, como que, no sé, como que sigue en comunicación con la música como popular. Y pues creo que un ejemplo de eso es que pues, la mayoría de los músicos de jazz, por lo menos, no, yo creo que en todo, o sea, son músicos populares, o sea, tienen como dos chambas, ¿no? O sea, su proyecto personal, el chido, y luego el hueso, ¿no? El hueso que es trabajar con músicos famosos. Y eso pues genera al final un arte como el que menciona él, ¿no? O sea, ya no, ay, no sé, como que esa autonomía de esos elementos de las que habla Adorno. Sí. Voy a decir una cosa horrible, ¿no? Pero tocar en una orquesta no es un hueso. Sí. Un hueso con, ¿no? Porque el Es punto como aquí ser godín de atril, ¿no? Claro, porque el punto aquí es la creación. O sea, cuando dices tú lo de los de jazz, o sea, que tienen sus proyectos creativos, o sea, entienden muy bien cómo funciona el mundo hoy. Tienen su proyecto creativo, ¿no? Y eso, o sea, pues tocan ahí pues donde tocan, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que estudia? A mí eso me preocupa mucho, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que estudia música? Es lo que les digo siempre a ustedes, ¿no? Bueno, a ustedes no se los he dicho, en la escuela siempre lo digo, ¿no? Es que no tocan entre ustedes, o sea, no hacen proyectos entre ustedes para tocar cosas. A mí eso me sorprende muchísimo. Sí, o sea, ya como que la gente entra al negocio, al hueso y Sí, como es que... como, o sea, ¿por qué no, o sea, no lo ves como una actividad creativa, libre? No, pues tienes que estar con alguien que te está diciendo, ¿no? O sea, no dices, ¿por qué no hacemos un proyecto y nos ponemos a tocar lo que es música contemporánea o música? No, o sea, ponemos nosotros el programa o nos ponemos a componer cosas, hacemos punk conceptual, ¿no? ¿Sí? O sea, qué cosa, digo, hasta a mí se me ocurre y a ustedes no se les ocurre. Elizabeth. No sé, yo creo que es más que nada esa parte de que no podemos ser más creativos porque es algo que
como que la academia, o sea, la música académica, en algunas partes, por ejemplo, la escuela del conservatorio, nos quita esa idea de tienes que reproducir tal cual lo dice la partitura y no puedes cambiar nada, tienes que decir lo que dice el autor, tienes que plasmar eso que te pide el autor y no puedes tú tener un criterio propio sobre la obra. Claro. Yo creo que es por eso. Pero ahí te puedes dar chance, o sea, justo si tienes un proyecto tuyo, o sea, muy bien, lo cumples con la escuela, haces esto, tienes un proyecto así, pues haces otra cosa. Pues sí, pero siento que esa idea se ha quedado tan plasmada que ya es como religiosa para muchos. Bueno, un poco a lo que decía mi compañero Pablo sobre esta muerte del autor, incluso Adorno creo que lo dice, bueno, a lo que yo entiendo que dice que el contenido de verdad se localiza en el objeto artístico en vez de la percepción del sujeto. Uh-huh. Y es que hay una parte que me gusta mucho que está un poquito más adelante en el texto, creo que en la página 20 algo, dice, en la vida musical, en su conjunto, se da la paradoja siguiente. Aquello que a los hombres les resulta familiar, aquello que a los hombres suponen se les asemeja, eso, objetivamente, les continúa siendo ajeno del todo, como producto que es de una conciencia cosificada. En cambio, está objetivamente próximo a los hombres. Los atañe aquello que les resulta ajeno y chocante. Los hombres ejercen una represión sobre eso y lo que con ello hacen es reforzar constantemente su propia conciencia falsa también en la música. Cuando menos se tiene una experiencia verdaderamente concreta de la música, los incapaces de lograrlo son los que más chillan contra su carácter abstracto. Tanto más se agota la música en su función ideológica. Uh-huh. Y es un poco de lo que pues, hemos estado hablando toda la clase, ¿no? Ese rechazo hacia esas nuevas formas, ¿no? Consagración de la primavera, el estreno, qué polémica se hizo, ¿no? Y bueno, eso era todo. Sí. No, aquí lo que hay que recordar es de que en Hume ya estaba esto, ¿no? O sea, Hume nunca dice que el juicio de gusto sea meramente subjetivo, ni Kant, ¿no? Lo que dicen es justo que ya se está también, por eso se aprecia, ¿no? Pues esto que decíamos del gusto analítico, crítico, emancipado, todo esto era porque pues ya puedes distinguir por qué, ¿no? Porque algo es una gran obra o no lo es, ¿no? Porque no es la mera sensación, ya también se está pensando algo del objeto, ¿no? En este caso de la obra, ¿no? Dame un segundo, Mariana. Voy a leer una cosita y te doy la palabra, Mariana. Dice, después de lo que leíste tú, ¿no? Que es muy bueno, la 24 al final, dice, hasta ahora apenas se ha abordado la cuestión de si la vida musical y las instituciones formativas musicales proporcionan de hecho una formación musical. Tanto quienes poseen esa formación como quienes meramente se imaginan poseerla, se inclinan a atribuir a la decadencia de la educación fenómenos tales como los Beatles, los cuales, manipulados o no, conquistan a las masas. Al parecer, y a diferencia de lo que ocurre en las artes plásticas y en la literatura, las obras más importantes de la música no logran nunca, sea cual sea el prestigio de que disfruten, una aceptación completa. Esto nos vuelve escépticos con respecto a las opiniones que hablan de la decadencia y con facilidad degeneran en un pesimismo cultural de cariz elitista, ¿no? Y un poquito abajo, y ya nada más con eso, ya les doy la palabra, en la 25. Si lo que nosotros los músicos, porque él también era músico, ya lo habíamos dicho, lo que nosotros los músicos, en cuanto somos personas especializadas, se nos antoja decadencia cultural, corrobora que no ha habido en general una cultura musical. No la ha habido ni como algo que afectase a la sociedad en su conjunto, ni como algo que existiera en el seno de las capas cultas. Jamás la música ha podido, sin cometer traición, salir fuera de esta esfera gremial. De ello, no es responsable el gremio. La deformación de la musicalidad, el amortiguamiento de la fantasía y el anhelo de novedad, en beneficio de lo estáticamente mortecino y primario, es tan solo una manifestación del fracaso social de la cultura en su conjunto. Fuertísimo. Mariana. Pues yo también quería leer algo. A ver. Porque me acordé ahorita mucho del libro de Christopher Small, Música, Sociedad y Educación. Y justo lo he estado leyendo y me acordé de una frase que saqué, que bueno, lo traduje yo, entonces una disculpa. Tememos encontrarnos con la experiencia de música nueva, donde el conocimiento y experiencia no son guía y solo la experiencia subjetiva, sentida honestamente puede servir, y nos retraemos hacia el pasado seguro, donde sabemos qué esperar y el conocimiento es primordial. Y pues es como un poco la misma idea, ¿no? Pero, o sea, a mí sí siempre se me hace como súper fuerte, como ya, o sea, ya es un pasado demasiado pasado, ¿no? Y seguimos aferrándonos a él, y porque
pues es la base de todo, ¿no? Y de ahí es el conocimiento y todo, ¿no? Pero pues sí, se me hace como que ya, no, ya va está siendo... bien, o sea, está bien. O Sí, sea, sí. yo siempre les digo, o sea, está increíble, o sea, pues sí, pero pues también hay que, ¿no? Exacto, soltar un poco, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, como, todo bien, pero, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Quieren decir algo de las pelis? ¿Qué más vieron? Si no, ya para pasar la lista enorme. ¿No? De mis ejemplos bonitos que no oyeron, escuchen a Nina Hagen, por lo menos. Que es punk, entonces, pues bueno, para abrir el oído un poquito más que, ¿no? Lo único que llega más lejos de eso. Bueno, la próxima, bueno, ahorita les digo la próxima, y bueno, voy a pasar lista, voy a ya poner esta cosa.